Bueno, un saludo a todas y a todos quienes nos acompañan en este quinto encuentro virtual, Voces Múltiples en Red. Esta es una iniciativa de la red de artistas, intelectuales y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Y bueno, este es un quinto encuentro que con digamos, estas plataformas y estas nuevas tecnologías hemos venido realizando con un tema general que es la pandemia y después. En este momento y dada, digamos, la situación que azota a la humanidad con el tema de la pandemia, decidimos tratar un tema de mucho interés que es el tema económico y por eso esta iniciativa la estamos coordinando con la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, la CEPLA, y es por ello que nos acompañan un grupo de lujo, miembros tanto de la CEPLA como de la Red en Defensa de la Humanidad, para justamente tratar este tema económico. Bueno, nos acompañan, les voy a ir presentando quienes están en el panel. Nos acompaña Carolina Jiménez Martín. Carolina es de Colombia. Ella es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO e investigadora del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial y de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, CEPLA. Bienvenida, Carolina, que la tenemos desde Colombia. Luego nos acompaña Marina Machado Gobella, doctora en Economía Política Internacional, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, miembro de la directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, CEPLA, e investigadora del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenida también, Marina. Y Julio Gambina. Julio nos acompaña desde Argentina. Julio es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario, integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, CEPLA, es director del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma y autor del libro La Crisis del Capital. Julio también es miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Bueno, este es el panel que nos acompaña, como ustedes ven, expertos en el tema económico, y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Nosotros, bueno, todas y todos conocen la metodología. Vamos a hacer rondas, unas 3, 4 rondas de unos 5 o 7 minutos cada uno, y siempre estilamos en estos encuentros conversar un poco, que cada uno de ustedes nos conversen de cuál es la situación actual, tanto desde el punto de vista sanitario, con el tema de la pandemia, como desde el punto de vista económico, cómo están sobrellevando esta pandemia en cada uno de sus países. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Carolina, darle el derecho de palabra a Carolina para que nos comente un poco cómo están desde Colombia y cuál es la situación de la pandemia allí, incluso la situación económica. Adelante, Carolina. Buenas tardes, bueno, saludar a las personas que nos acompañan, a Pascualina agradecerte por la moderación, la coordinación del espacio, espacios que creo que son muy importantes para poder ir tejiendo y construyendo colectivamente una reflexión sobre la situación que estamos viviendo tan dramática en nuestra América. Yo quisiera contar como algunos asuntos que creo que es importante señalar se han venido profundizando con la pandemia. A veces creo que la pandemia tiende a eclipsar las explicaciones de lo que está aconteciendo, pero un poco lo que visibiliza la pandemia es unas condiciones, digamos, profundamente dramáticas que viven las sociedades latinoamericanas, que en el caso de Colombia, digamos, se inscriben en esta lógica y que se han venido profundizando. Bueno, en términos sanitarios, hoy se contabilizan ya alrededor de 100.000 personas contagiadas. Ha habido un aceleramiento en las 2 últimas semanas que ha alertado bastante, digamos, a los epidemiólogos que señalan que no se esperaba un crecimiento tan acelerado de la curva. Hay alrededor de 3.500 muertos hoy en el país
y empieza a visibilizarse un sistema de salud colapsado. Un sistema de salud, pues que como los sistemas de salud latinoamericanos ha sido profundamente golpeado por todas las reformas neoliberales. Aquí particularmente se da una discusión interesante en torno a la ley 100, que es la ley que regula, digamos, el acceso al sistema de salud, porque lo que se ha visibilizado es que se terminó feriando los recursos del sistema de salud. Entonces hoy hay una preocupación porque ya las UCIs, digamos las unidades de cuidados intensivos, han cumplido más o menos, tienen un 80% ya de tope, y con el nivel de aceleramiento pues hay una preocupación muy grande por lo que pueda acontecer. De ahí que ha empezado a darse un debate nacional, o va y viene ese debate nacional entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, quienes los gobiernos locales han dicho es importante volver a ser mucho más rígidos en la pandemia, y el gobierno nacional insiste en la flexibilización. Eso lo hemos visto bastante entre el presidente Duque y la alcaldesa de Bogotá particularmente, pues que Bogotá concentra el grueso de la población en Colombia. Bueno, como decía, ese debate ha querido plantearse desde una falsa dicotomía que es o la economía o la vida, intentando sugerir que son dos cosas que caminan diferente. El gobierno del presidente Duque, propio, digamos, de un gobierno con orientación muy clara neoliberal y con rasgos bastante autoritarios, ha dicho que se debe generar todas las condiciones para reactivar la economía. El fiscal general de la Nación ayer hizo una intervención muy problemática porque sugirió que si no se reactivaba y no se salía la gente ya a las calles, iban a aumentar los índices de criminalidad y estábamos conduciendo a la nación colombiana a un debacle no solo económico, sino social. Entonces ha venido creando una línea discursiva de la necesidad de flexibilizar y de abrir el proceso para rescatar la economía, tanto que quizá ustedes conocieron hace una semana se vivió algo dramático que se llamó el día sin IVA, el viernes sin IVA, y fue que ese día se permitió que la gente saliera a la calle porque no se iba a cobrar el impuesto del valor agregado, y se incrementaron, según el análisis epidemiológico, los casos porque fue una cosa absurda, la gente colapsada afuera esperando a que abrieran los supermercados para comprar televisores, porque además era el día sin IVA para unos productos muy específicos como eran electrodomésticos, calzados, vestidos, lo cual visibilizaba algo también dramático ya en términos de un debate más amplio que quedaremos en las siguientes intervenciones, y es como pues la disputa cultural, porque era la gente en una situación muy dramática, sin dinero, endeudándose con tarjetas de crédito para comprar televisores. Entonces, esa situación empezó, mostraba muy bien esa falsa dicotomía que se quería presentar entre entre economía y vida. Bueno, nosotros hemos venido flexibilizando, Colombia se ha venido flexibilizando bastante el tema de la cuarentena. Se ha abierto ya a varios sectores económicos, porque en efecto el balance es muy problemático en términos de las cifras muy generales. Como tengo poco tiempo, las digo muy rápidamente. El DANE sacó unas estadísticas el mes pasado donde señalaba que había alrededor de 6 millones de personas desocupadas, sin empleo, y que corresponde casi un 12% más que el año anterior. Hoy decían en prensa que era el mes que registraba el desempleo más alto en la historia del país, y los empleados, los que están empleados, tienden a trabajar menos de 20 horas, es decir, que hay mucha gente desempleada y la que está empleada tiene unos ingresos muy inferiores porque el tiempo de trabajo dedicado es menor. Esta situación, pues en efecto, lo que expresa es una crisis social profunda. Nosotros lo mencionábamos en otros espacios, aquí se ha venido dando en las casas, en los sectores populares particularmente, el poner los trapos rojos en las casas indicando que se está aguantando hambre. Realmente hay una preocupación en torno a esta situación. Y lo dramático es, y han venido ahorita, se han venido dando unas denuncias importantes ante la opinión pública, porque el gobierno anunció que había dedicado alrededor del 11% del PIB digamos, para manejar la crisis, pero de ese 11% realmente la mitad fue para crédito del sistema financiero, es decir, la mitad del rescate destinado se fue para el sistema financiero, y las cuentas que daban ayer es que realmente de ese 11% del PIB solo el 0,3 se ha ido realmente para atender la crisis. Es decir,
subsidios menores y demás para atender a los sectores populares más vulnerables. Lo que indica es que el poco dinero destinado realmente se ha destinado para rescatar a las clases, digamos, poseedoras de capital, y el costo de la crisis lo está teniendo la clase trabajadora. Eso en términos un poco de económicamente y en términos del empleo, cómo se está expresando la gestión que ha hecho el gobierno. De ahí que se ha venido dando unas iniciativas parlamentarias que están ahorita en debate en el Congreso sobre la necesidad de aprobar el mínimo vital, una renta mínima. Se habla que alrededor de 9 millones de hogares colombianos están en vulnerabilidad y requerirían poder tener ese mínimo vital. Y es la bancada, digamos, un poco más progresista que hay en el Congreso la que ha venido animando esta discusión. Hay que decir que esta crisis socioeconómica ha tenido una gestión, por un lado, como les señalaba, a favor del capital. Se han venido planteando propuestas de reformas laborales y pensionales, en efecto, que profundizan el modelo neoliberal, reformas laborales donde el gobierno ha señalado también la flexibilización en el pago de primas y bueno, y todos los derechos de los que los trabajadores han ganado con bastantes luchas. Pero adicional quisiera señalar, porque es muy importante, aquí ha habido un manejo muy autoritario de la crisis. El gobierno no ha mandado médicos, no ha mandado fuerzas militares a muchos territorios. En muchos territorios rurales se ha profundizado el asunto y ahorita estamos asistiendo a una crisis humanitaria que es muy dramática. Ya se venía viendo de tiempo atrás un asesinato importante de líderes y lideresas sociales, pero dramáticamente en el periodo del confinamiento se ha incrementado este asesinato, asesinan a los líderes en sus casas. Entonces realmente el panorama es bastante preocupante. Estamos en una situación preocupante, dolorosa, con una violación importante de derechos humanos y un gobierno que sigue prolongando el estado de emergencia económica, que le permite sacar una serie de leyes que van en contravía también de la posibilidad de que el Congreso sesione. El Congreso no está teniendo un papel efectivo. Los congresistas alternativos pues han denunciado esto, pero las bancadas del Centro Democrático y demás han buscado fortalecer que sea el Ejecutivo el que tome el direccionamiento, tanto que ahorita hay un debate importante que, amparado en el discurso de la crisis, se está buscando ampliar escenarios de privatización de las pocas empresas públicas estatales que quedan aún. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por esa visión general de lo que está ocurriendo en Colombia. Carolina nos ha introducido varios aspectos interesantes para el debate. Por ejemplo, cuando mencionaba lo de la Ley 100, que es la que rige el sistema de salud en Colombia, que fue de alguna manera privatizado en la década de los 90, muy al estilo chileno, como quisieron hacer en varios países de América Latina, y cómo esos sistemas están respondiendo, ¿no?, a esta pandemia. O sea, estos sistemas más privatizados, al estilo de Estados Unidos, o lo que ocurre en Europa, están respondiendo no a este tipo de sistemas. Nos introdujo también esa falsa dicotomía entre la economía y la vida, que la hemos estado también observando en otros países, en Estados Unidos, con estas intenciones de flexibilizar, dando prioridad a la economía, no solamente en el discurso, sino además tratando de destinar recursos principalmente del PIB más hacia las empresas, hacia el sector privado de las empresas, que al sector de trabajadores. Bueno, gracias Carolina. Vamos a ver qué nos plantea Julio. Julio, como les digo, Julio Gambina, de Argentina. Un poco si nos puedes comentar cuál es la situación en Argentina también desde el punto de vista sanitario y qué impacto ha tenido en el tema económico. Adelante, Julio. Bueno, un gusto poder compartir con todas ustedes y con las compañeras y compañeros que nos están escuchando una buena iniciativa de la red, junto con la CEPLA, para discutir estos temas que preocupan seriamente a nuestras poblaciones. La Argentina no tiene una situación distinta a la de los otros países, es muy preocupante. Diríamos que todos los días estamos viendo si la Argentina llega al pico de contagios y de fallecidos. Hay una actitud de política oficial de carácter preventivo, privilegiando los temas de la salud, y por eso
cuando vemos lo que acontece en otros países, vecinos de la Argentina, especialmente Brasil, ya nos contará Marina, o Chile. Bueno, Brasil es el segundo en contaminados y muertos mundialmente, Chile es el séptimo, Perú es el sexto. Argentina tiene una situación un poco más controlada, pero es muy preocupante. Ya son más de 100 días de cuarentena, eso desde un punto de vista del cuidado de la vida aparece como un elemento positivo. Eso generó al comienzo consenso político en las actitudes del gobierno. Claro, ahora, ya después de más de 100 días, empieza a haber una discusión muy grande. Los sectores del poder económico presionan para la vuelta al trabajo. Hay una primera conclusión importante para nosotros: considerar que los propietarios de empresas sin trabajadoras y trabajadores en actividad no pueden producir plusvalía, no pueden generar ganancia, por lo tanto se obstaculiza la lógica de producción del capitalismo. Y por eso hay una fuerte presión teórica, política, ideológica, para volver a la normalidad de la producción y reproducción de la lógica del capital. Por eso un debate muy grande en la Argentina, y pienso que en todo el mundo, es, bueno, cómo se confronta esta situación de pandemia. Y bueno, un debate realmente serio es el de economía y salud, porque hay una economía política de la salud, hay una política económica de la salud, y por lo tanto no se pueden escindir los temas de economía y salud. Todo esto que digo está dicho en un país que viene de una profunda recesión. En los últimos 4 años, previos al 2020, la Argentina tuvo 3 años de recesión. Y la recesión ahora es muy fuerte. Veníamos en recesión y la pandemia y el confinamiento, que es adecuado desde el punto de vista del cuidado de las personas, agudizó los problemas económicos. Los datos estadísticos están marcando que en los primeros meses del año hay una caída de la actividad económica de más del 11%. La proyección del Fondo Monetario Internacional es de una caída del 10% para todo el año. Eso tiene impacto en el desempleo, que crece, en la pobreza. La pobreza en la Argentina hoy, no tenemos el último dato, es de diciembre, previo a la pandemia, 35% de pobreza, pero todos estimamos que la pobreza va a estar más cerca del 45% que del 40% para fin de año. Y estamos hablando de un país que su especialidad es la producción de alimentos, mayoritariamente destinados a la exportación. Ha crecido de manera importante el desempleo, oficialmente en más del 11%. Ha crecido la situación irregular en la Argentina, con sorpresa. Recién Carolina daba el dato de la población en situación de dificultades. El gobierno argentino decidió compensar a los sectores más necesitados con un ingreso familiar de emergencia. Imaginó que iba a ser para 3,5 millones de personas, y se anotaron para recibir ese ingreso 12 millones de personas. Y percibieron un par de cuotas de ese ingreso familiar de emergencia, unos 9 millones de argentinas y argentinos. Es una cifra gigantesca. Ha crecido de manera muy importante la pobreza, el desempleo. Hay una situación muy compleja con una elevada inflación. La proyección de inflación de Argentina este año va a ser aproximadamente del 40%, y venimos de años de creciente inflación, con lo cual el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población argentina es fuerte. Y encima, la Argentina está en un proceso de negociación de su deuda. Solo un dato: la Argentina en estos
meses del 2020 que viene negociando, ha destinado más de 4.000 millones de dólares para pagar deuda, una deuda que es odiosa, ilegal, ilegítima e impagable. Y se viene demorando la presentación al Parlamento de un proyecto de tributos a las grandes fortunas de la Argentina, donde el imaginario es que se puedan recaudar poquito menos de 4.000 millones de dólares. Lo que quiero señalar es que mientras se discute y no se presenta una ley para que paguen las grandes fortunas, una cifra equivalente e incluso un poco más se paga a acreedores de una deuda que está fuertemente sospechada de ilegitimidad, de ser odiosa, de ser ilegal. Y en el marco de eso hay un debate sobre qué hacer con la economía. Mucho más, hay una empresa muy grande, productora y exportadora de granos, Vicentín, que ha estafado al principal banco público de la Argentina con una cifra gigantesca. Y el debate es entre el gobierno, la justicia y la sociedad sobre qué hacer. O sea que yo diría que lo interesante de este momento es preocupación por la pandemia, preocupación por la recesión y elevada inflación, y al mismo tiempo se ha habilitado un debate sobre el modelo productivo, el modelo de desarrollo. ¿Qué es esto de la normalidad? Bueno, ¿cuál es la normalidad? ¿La que había antes de la pandemia y antes de estos datos de caída de la economía argentina y la economía mundial? ¿O si hay que ir hacia otra normalidad, que es lo que nos parece que interesa discutir precisamente en defensa de la humanidad? Bueno, muchísimas gracias, Julio. Bueno, dio en lo central del debate, ¿no? ¿Cuál es esa normalidad que esperamos después de este mundo post pandemia? ¿Y cuál es verdaderamente esa normalidad, sobre todo en lo que a sistemas de producción y distribución se refiere en Argentina? Por lo que nos comenta Julio, pues está atravesando una situación compleja, lo de la deuda externa pues no es nuevo, ya antes de la pandemia pues se veía venir, pero además se suman una cantidad de elementos que están impactando desde el punto de vista económico. Julio, en las próximas rondas quizás entonces vamos a profundizar sobre ese tema de la normalidad que todos y en defensa de la humanidad queremos, y cuál debería ser entonces esa normalidad. Bueno, ahorita tenemos Brasil con Marina Machado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, también miembro de la CEPLA. Y bueno, coméntanos un poquito, Marina, qué es lo que pasa en Brasil. Además, en Brasil un poco conocemos de los números, ¿no? Lamentables, de verdad lamentables, desde el punto de vista de la pandemia, pero además están atravesando una situación no solamente económica, seguramente, sino también política. Si nos pudieras compartir un poco qué es lo que ocurre en estos momentos en Brasil. Adelante, Marina. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todos que nos escuchan. Muchas gracias, Pascualina. Primero decir que es un gustazo estar aquí de nuevo contigo, con Carolina, con Julio, que siempre aprendo con ustedes. Y bueno, muy contenta de compartir esos espacios, ¿no? Además en la red, que es responsable de algunas de las campañas más importantes de nuestra América. Así que lo que les voy a describir es verdaderamente una catástrofe. No hay otra manera de decirlo. Es un genocidio direccionado a la población pobre y especialmente a la población negra de Brasil y también del mundo, ¿no? De toda nuestra América y del mundo. Lo primero que quiero decir, no obstante, es que tenemos una gran victoria para celebrar hoy en Brasil, porque hoy se ha hecho de manera exitosa el paro de los repartidores y repartidoras de aplicativos. Ha sido un paro nacional, aún están en paro, ha sido grandísimo y es una victoria organizativa sin precedentes en nuestro país.
y también creo que trae un aporte en términos de la organización de repartidores en escala mundial, ¿no? Se ha organizado en 5 países el paro y lo que les puedo decir de Brasil es que ha sido fuertísimo. Una de las organizaciones que lo jala es la Organización de Repartidores Antifascistas, y en otro bloque voy a volver a ella porque creo que de ahí están naciendo también importantes liderazgos nuevos del movimiento social, de la lucha de clases en nuestra América, y que tendrán mucho que enseñarnos y mucho que hacer. Así que a celebrar el éxito del paro de repartidores hoy. Grandísimo éxito, grandísimo. Hay que celebrarlo. Bueno, paso a describirles la catástrofe que incluso ha llevado al paro. Es catástrofe así con todas las plagas del Egipto antiguo, ¿no? Es decir, tenemos saltamontes, tenemos ciclobombas, tenemos de todo. Lo que no tenemos es cuarentena oficial. Pese a que seamos hoy día oficialmente el principal epicentro de la COVID en el mundo, Brasil es el país que en el día de hoy ha registrado más muertos en el mundo y, más casos nuevos en el mundo. Y tenemos ya el 60.632 muertas y muertos nada más en Brasil. Es muy pesado. Y empieza a llegar a la situación en que toda la gente conoce a alguien que ha muerto. Así que es una situación como de guerra, ¿no? Toda la gente conoce a alguien que ha muerto de COVID. Es la principal causa de muerte hoy día en Brasil y somos responsables por más o menos 1,5 millones de casos, el segundo país en el mundo, pero la tasa de crecimiento es mayor que en Estados Unidos. Así que no vamos bien, ¿no? De los 10 países que tienen más casos de COVID en el mundo hoy día, 3 están en Latinoamérica, que son Brasil, Perú y Chile, creo. Sí. Chile es el 11º, no sé cuál es el otro. Y bueno, pero en Brasil tenemos mucho menos testes, lo que es importante decir porque tiene que ver con nuestra situación política. Es decir, somos el país en que más incrementan los casos, pero somos el 112 en número de testes. Para que se haga una comparación, Perú hace 51.543 testes por millón de habitantes. Chile, 58.000 por millón de habitantes. Estados Unidos, 104.873 por millón de habitantes. Brasil, 14.000. Y aún así tenemos estos números. Tenemos datos oficiales de que la síndrome respiratoria aguda grave, por la que se podría medir los casos de COVID, está entre 8 y 12 veces más que los casos registrados de COVID. Así que lo primero que quiero decirles es que la subnotificación, como en toda parte, pero aquí quizás incluso un poquito más, es una estrategia política, es una estrategia de gobierno y es una elección frente a la crisis política que enfrenta el gobierno. Bueno, en esa situación de calamidad no tenemos ministro de Salud hace más de un mes y ahora tampoco tenemos ministro de Educación. Lo que tenemos en el Ministerio de la Salud es un general que era el segundo en la planta del ministerio y que está interinamente hace rato. El gobierno de Brasil actualmente tiene más militares en el alto eslabón del gobierno que tuvo durante el periodo de la dictadura militar. Lo que tenemos en Brasil, es lo segundo que quiero decirles, es un gobierno militar. Estamos bajo un gobierno militar en Brasil. Actualmente se habla mucho, bueno, hace unos meses, sobre la posibilidad de que caiga Bolsonaro. Y yo sé que se ha debatido mucho si estaría siendo aislado adentro del gobierno o no. Yo voy a compartir algunos datos y mi criterio sobre eso. Yo vengo diciendo que al ejército precisamente no le interesa que caiga Bolsonaro en un primer momento. Puede que haga tantas decisiones equivocadas que en un momento pase a ser necesario que caiga, devenga inútil, pero el tema es que el vicepresidente de Brasil es también un general militar
Así que si se depone a Bolsonaro, lo que tendremos es ese general en la presidencia, lo que hace con que sea necesario a la clase dominante que el ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto estén de acuerdo con sacarle a Bolsonaro. Y es mucho más interesante para las Fuerzas Armadas, a mi criterio, tener a Bolsonaro ahí delante que tener el onus de estar explícitamente delante del gobierno, ¿no? Porque de hecho tienen al gobierno. Así que es más interesante no tener el onus. Pero puede que Bolsonaro tenga tantas decisiones equivocadas que caiga. Su legitimidad viene se corroyendo, se desplomando, qué sé yo, muy rápidamente, pero aún mantiene una base de apoyo bastante importante en los sectores más a la derecha de la población. Tiene como un 20% de apoyo que son casi estables. Y en los últimos meses, con un auxilio, un subsidio, una subvención gubernamental que se hizo de 600 reais, él ha logrado una mayor participación de apoyo popular en las clases más bajas, en los sectores más pobres de la población. Pero hay tres procesos principales que lo amenazan en ese momento. Un proceso tiene que ver con su hijo, y es el proceso que conecta a la familia Bolsonaro con el asesinato de Marielle. Y Flávio Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro, ha sido denunciado por el esquema que tiene vinculaciones con los grupos paramilitares en Rio de Janeiro y ha intentado ser juzgado en los tribunales superiores en vez de los tribunales de primera instancia. Pero esa semana también no lo logró, así que puede que sea considerado culpable, y eso es importante para evaluar la posición política de Bolsonaro. Está mucho más frágil que antes. Un otro proceso que viene corriendo, que lo fragiliza un montón, es el proceso de las fake news, que es un proceso que podría sacar toda la chapa Bolsonaro y Mourão, es decir, al vicepresidente también. Pero eso sí habría que ser muy bien articulado con las Fuerzas Armadas. Así que lo que viene haciendo Bolsonaro es intentar utilizar la posibilidad que tiene de manejar el presupuesto del gobierno para darle a algunos sectores de los partidos políticos burgueses históricos beneficios adentro del gobierno, puestos y subvenciones para intentar mantenerse. Entonces está articulando un acuerdo, que lo vamos llamando de gran acuerdo aquí en Brasil, con los sectores que la gran media dice que son el centro, pero de hecho son de re derecha. Y bueno, con eso más las Fuerzas Armadas vienen manteniéndose. Para no tomar mucho el tiempo ahora en el comienzo, me gustaría presentar un dato más y una tesis. Aquí voy a traer una tesis para cada bloque para poner en diálogo. El dato muy importante es que por primera vez, para completar la catástrofe, tenemos en Brasil la mayor parte de la población en edad activa para trabajar desempleada. Se han lanzado los datos de esta semana y tenemos el 51% de la población en edad activa sin ocupación formal. Eso también es una fuerte pieza de deslegitimación del gobierno, y la opción que viene haciendo Bolsonaro es plantear que la crisis económica es culpa de quienes quieren hacer la cuarentena y ponerse en contra de la cuarentena. Entonces, por una parte, empeora la vida de la población porque hace todo por beneficiar a las clases dominantes, y por otra parte dice que no es el culpable, sino que la culpa de la crisis es de quienes quieren el isolamiento social. Así que les traigo como tesis para que pensemos un doble carácter quizás del gobierno Bolsonaro que podríamos pensar para toda nuestra América. Yo venía hablando de un carácter ofensivo, con doble eje también, es decir, el golpe de Estado en Brasil ha cumplido el rol de acelerar posibilitar la aceleración de la reconfiguración del capital frente a la crisis en Brasil y de alinear a Brasil con Estados Unidos en su disputa geopolítica con China. Eso tiene que ver con las condiciones de una ofensiva clara de la clase dominante sobre la clase trabajadora, sí. Pero quisiera traer la tesis también de que
el gobierno Bolsonaro, y quizás por eso no haya caído aún, también tiene un carácter de contrarrevolución preventiva. Es decir, frente a la dimensión de la crisis, sí explota el paro de repartidores, sí explotan las manifestaciones del movimiento negro, sí explotan las manifestaciones de mujeres. Y es posible que la convulsión social ponga en riesgo la misma estabilidad de la clase dominante en Brasil. Así que, aunque no le guste tener un gobierno militar a una fracción de nuestra clase dominante, prefiere tenerlo que correr el riesgo de la convulsión social que puede explotar. Entonces, quisiera traer para dialogar esa tesis también de que el gobierno Bolsonaro ahora, y creo que más gobiernos de Latinoamérica, creo que la ofensiva de Estados Unidos en Colombia, por ejemplo, cumple ese rol también, a la vez ofensivo y de contrarrevolución preventiva frente a la catástrofe que es la profundización de la crisis con la pandemia en nuestros países. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Bueno, nos diste una visión muy amplia de lo que está ocurriendo en Brasil. Celebramos contigo y celebramos con el pueblo de Brasil el paro de los repartidores también. Y bueno, vamos a seguir con el tema. Primero saludar, hay muchas personas, muchos mensajes que nos están llegando, muchas personas que están participando. Saludamos a Gabriela Cultel, y ella es de la Red en Defensa de la Humanidad en Uruguay. También está con nosotros Liliana Álvarez, del capítulo cubano en defensa de la humanidad. Graciela Ramírez también hace varios planteamientos, igual que Gabriela Cultelli. Ahora, digamos, en esta segunda ronda, para centrarnos específicamente en el tema económico, luego de haber visto la situación en cada uno de los países, bueno, nosotros, digamos, estamos viendo un panorama mundial desde el punto de vista económico que, según estos organismos internacionales, pronostican, por ejemplo, una caída del PIB a nivel mundial del 5,2%. En el mejor de los escenarios, incluso hay estimaciones del 8% a nivel mundial. Ya la OIT habla de 450 millones de desempleo, estima unos 400 millones de desempleo. Solamente en Estados Unidos están pronosticando una caída de 9,1%. Y bueno, una pobreza que ya están hablando de que solo en los primeros meses del año han aumentado 60 millones de pobres en el mundo, que suma a los 3.500 millones que ya teníamos de pobres, lo que nos va, digamos, orientando a estas manifestaciones consecuencias de un sistema y un modo de producción y distribución, que es este sistema capitalista, explotador, que ha tenido todas estas manifestaciones y que de alguna manera en pandemia parece que se están visibilizando, ¿no? Pero contradicciones como, y también una de las personas participantes lo recordaba, en Estados Unidos, mientras esto ocurre, los multimillonarios han aumentado 19% sus ganancias en estos 3 meses. 565 mil millones de dólares en menos de 3 meses han aumentado sus riquezas los multimillonarios, ¿no? Entonces, parte de esas contradicciones vamos a tratar en esta segunda ronda un poco de caracterizar lo que está ocurriendo a nivel mundial desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, pero del orden económico mundial. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué análisis han venido realizando de cara a estas estimaciones, pero también de cara a esta profundización de esta crisis económica y las manifestaciones de un sistema capitalista como las estamos observando? Carolina, si quieres comenzar en esta segunda ronda, tienes el derecho de palabra. Gracias, Pascualina. Sí, yo quisiera como indicar 3 asuntos que me parecen importantes en la discusión que propones y que tanto Julio, pero creo que particularmente Marina lo insistía bastante, y es referido a como el afianzamiento de una gestión profundamente autoritaria de la crisis. Yo creo que esto es importante advertirlo, porque finalmente, aunque queramos hablar de la dimensión económica, finalmente es la dimensión del sistema social capitalista en su conjunto, y ante una crisis que no es solo económica, sino que devela unos rasgos importantes de crisis hegemónica, es decir, de la capacidad de sostenimiento de un sistema
Y ante esa crisis hegemónica, yo creo que la reacción más autoritaria o el brazo más del ejercicio puro de la dominación a través de la violencia física, que creo que está saliendo mucho y hay que advertirlo a nivel mundial. Y creo que es importante que esta idea del confinamiento social ha venido también jugando para intentar contener procesos de movilización social que para el caso latinoamericano habían de se haber desplegado con mucha fuerza finalizando el año pasado, pero que vean que es interesante que esta crisis, digamos, hegemónica y por más pretensiones de contener la movilización, lo que hemos visto en los Estados Unidos ha sido una cosa fantástica que creo que tenemos que visibilizar. Yo creo que las movilizaciones de la población afroamericana diciendo ya no sostenemos más, digamos, no tenemos miedo ni siquiera, no es que no tenemos miedo a la pandemia, pero esta agresión es tan fuerte que no podemos seguir conteniendo este escenario, entonces me parece muy importante. Creo que esta gestión autoritaria también se expresa, y ya lo mencionaba también Marina en su intervención, en un poco la salida bastante militarizada que ha emprendido Trump en América Latina en los últimos meses. Vean ustedes que hizo un despliegue brutal de la Cuarta Flota y de todo el Comando Sur en el Mar Caribe, y que tienen efecto con unas expresiones concretas con la llegada de la asistencia de la Brigada de Asistencia Militar a Colombia, que implica, digamos, un posicionamiento o un control territorial, sobre todo en la zona fronteriza con Venezuela. Yo creo que ese es un tema importante porque implica también cómo buscar contener las experiencias alternativas que aún sobreviven en la región, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La agresión con Cuba se expresa de otras maneras, digamos, no tendríamos tiempo aquí de señalarlas, pero me parece que ese es un punto importante a destacar en términos de cómo analizar a nivel mundial el mapa. Y hay un segundo elemento que creo que es interesante en la discusión, y es cómo encontrarle salidas al capitalismo, y creo que ahí hay como varias tendencias. Y yo quisiera señalar una que me parece preocupante porque a veces creo que puede confundir, y es una salida, digamos, desde sectores de la intelectualidad de las clases dominantes que buscan en efecto salvar el capitalismo y salvar esta globalización, digamos, que la acompaña, y entonces nos han venido planteando una serie de pactos y una serie de cómo rescatar al Estado para ayudar a hacer una transición que permita salir de la crisis. Pero son transiciones y pactos que no ponen en cuestión las posiciones estructurales, digamos, de las clases sociales, y que ponen en las mismas condiciones a todos los sectores y las clases a pactar, digamos, con un desequilibrio de poder evidente. Entonces yo creo que hay una preocupación en efecto en las clases dominantes de cómo salvar este capitalismo, cómo salvar esta globalización neoliberal y cómo pensar una transición que proteja y que evite, digamos, la emergencia de una alternativa realmente anticapitalista, que es justamente pues la que estamos llamados a pensar. Yo creo que esos dos asuntos sería importante discutirlos. Creo que hay otro en efecto que particularmente a los latinoamericanos pues nos convoca en la discusión, y es cómo van a ser los resultados electorales ahorita en las elecciones próximas en los Estados Unidos. En efecto, un poco todos estos movimientos militares que hemos señalado que ha venido teniendo Trump en nuestra América, pues tienen unas sinergias con la dinámica misma electoral estadounidense, y pues en efecto advierte sobre los riesgos que se tejen sobre la región. Bueno, gracias Carolina. Nos plantea dos temas importantes y en particular este último tema de las intenciones de los grandes capitales de reinventar el capital para que se perpetúe, para salvarlo, mientras que, bueno, nosotros deberíamos estar pensando en cómo superar ese sistema y avanzar hacia un modelo más justo, humano. Entonces, ¿qué nos dice Julio al respecto? ¿Cómo ve Julio la situación a nivel mundial desde el punto de vista económico y bueno, y en el marco de los planteamientos que está haciendo también Carolina? Tienes la palabra, Julio. Mira, tal como dicen Carolina, Marina, el tema no es solo económico, sino es un problema del capitalismo como sociedad mundial.
Creo que estamos asistiendo a una aceleración de una crisis que se hizo manifiesta en el 2007, 2009, que tiene antecedentes en el 2001. La respuesta autoritaria y militar fueron las Torres Gemelas y lo que desató Bush después de las Torres Gemelas en adelante. Digamos que Trump viene a acelerar una respuesta que Estados Unidos venía instalando no solo para nuestra América, sino para todo el mundo. La guerra comercial es parte de eso. Lo que estamos viendo en el sistema mundial hoy es un impacto económico gigantesco. Tú diste los datos de la OIT sobre las perspectivas del desempleo, son alarmantes. Cuando vemos la caída del empleo en China, en Estados Unidos, en los países europeos, bueno, vemos que el fenómeno es alarmante. ¿Qué hablar de países dependientes, subalternos, como son los de América Latina, de África, de Asia? El horizonte es de recesión, y la recesión la paga la parte más pobre de la sociedad mundial. Ahí vos leías que uno de los que está viendo este debate sugería cómo los ricos más ricos en Estados Unidos y en todo el mundo siguen acumulando, con lo cual la desigualdad se acrecienta en este tiempo. Y ahí me parece que para nosotros hay un debate teórico interesante que está planteado. Por un lado, los gobernantes de los principales países capitalistas desarrollados están haciendo todo lo contrario a lo que escriben en los libros. La política hegemónica habla de que no hay que emitir ni hay que endeudarse, porque eso es generador de problemas económicos muy serios. Sin embargo, todos los manuales de la corriente ortodoxa monetaria se han destruido con la lógica actual. El déficit fiscal de los principales países capitalistas desarrollados se ha multiplicado 2 veces al déficit fiscal que había en 2008-2009. Y las políticas deliberadas de endeudamiento han duplicado los niveles de endeudamiento público que había hacia el 2008-2009. Con lo cual, estas políticas ortodoxas que planteaban ir contra el déficit fiscal, contra los fuertes endeudamientos, chocan con la realidad del ejercicio de la política en esos lugares. Pero también se ha puesto de moda la llamada teoría monetaria moderna, que son post-keynesianos, que plantean el mito del déficit fiscal. Pero claro, y lo plantean desde el punto de vista de la realidad de los países capitalistas desarrollados que emiten para el salvataje del capitalismo. Y ahí hay un problema teórico. Porque el tema es, no es que uno tiene que estar de acuerdo o en contra del déficit fiscal, sino que hay que discutir la emisión actual y el endeudamiento público actual. ¿A quién favorece? ¿A quién beneficia? Porque uno podría discutir, está muy bien que se emita dinero y se le entregue dinero a los pobres para que resuelvan sus necesidades, pero en el fondo esos dineros terminan gastándose en el circuito de producción y circulación del capital hegemónico transnacional que actúa en nuestros propios países. Qué distinto sería que la emisión monetaria se vincule a la teoría monetaria marxista y estimule la constitución de condiciones de producción comunitaria, autogestionaria, de carácter alternativo, para generar otro rumbo de la producción y la circulación a escala global, a escala regional, a escala de nuestros propios países. Entonces ahí hay problemas teóricos muy interesantes para discutir la realidad. Por eso, en el plano político, también está apareciendo, y yo quiero llamar la atención en la red y en la CEPLA,
una ilusión que atravesó mucho los países de América Latina y los gobiernos progresistas y de izquierda en los años recientes, es la ilusión de la respuesta progresista dentro del capitalismo. Y de hecho hay convocatorias a nuevos pactos económicos y sociales de color verde, muy atractivos, pero que son también respuestas de las grandes transnacionales de la energía que pretenden manejar las energías alternativas. Entonces, ante la crisis mundial del capitalismo actual, lo que se ve es que la agresión es contra trabajadoras y trabajadores, contra los pueblos, contra los de abajo, y por eso es muy importante tener una caracterización adecuada de que esta crisis no es solo una crisis económica, no es solo una crisis alimentaria, energética, sino que es una crisis política, es una crisis cultural, es civilizatoria, y por lo tanto el diagnóstico tenemos que verlo con esta integralidad para poder entender en todo caso qué políticas desplegar para superar la situación de crisis. Bueno, gracias, Julio. Y también introdujo un tema importante y es cómo se han venido desmontando todas esas tesis monetaristas y estos manuales monetaristas. Solo para comentarles otro dato que estuvimos viendo por allí. En estos 3 meses, Estados Unidos, la Reserva Federal emitió 3 billones de dólares, billones de los nuestros, serían 3 trillones de dólares en caso estadounidense, que es más o menos lo mismo que emitió entre el 2008 y el 2014, que fueron 3.5 billones de dólares. Es decir, en menos de 3 meses expandió su liquidez monetaria en esos términos, pero un punto importante es lo que plantea Julio, hacia dónde van esos recursos. Es decir, van a ir hacia rescatar la bolsa de valores, los grandes capitales, o si van a ir hacia los sectores, digamos, el sector pobre de la población, como en ese circuito, en un sistema capitalista, no termina permaneciendo y, digamos, garantizando la perpetuidad de este sistema y de los grandes capitales. Es un tema interesante. Introdujo también el tema de esta guerra comercial como una manifestación del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Y bueno, Marina, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ves tú la situación desde el punto de vista económico en el mundo? Que además nos decía Julio, no es solo económico, es político, es cultural. Adelante, Marina. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron la compañera y el compañero y voy a elegir quizá un punto para enfocarme por el poco tiempo, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo. El punto que me gustaría enfocarme, me parece que aquí es un punto obvio, lo planteó Julio, lo planteó Carolina, pero por lo que veo no es tan obvio, ¿no? Para la mayor parte de la gente. Y es el punto de que lo que vamos viviendo es la reconfiguración de la acumulación capitalista en escala mundial, ¿no? Es eso que estamos viviendo. Es una reconfiguración completa de la acumulación capitalista, de la reproducción del capitalismo. Es decir, estamos enfrentados a una crisis de proporciones generalizadas, mundiales, que es multidimensional. Es crisis ambiental, es crisis política, geopolítica, económica, de los valores mismos de la modernidad capitalista, y esa crisis viene desplegándose, sí, por lo menos desde 2007, 2008, de la manera que vamos ya, ¿no? Y esa misma crisis ya se había profundizado entre el 2016 y 2018. Así que me parece que es muy importante ver que la pandemia, de hecho, lo que hace es profundizar esa misma crisis y acelerar el proceso de reconfiguración del capitalismo, a menos que sepamos y podamos imponernos a esa reconfiguración como clase. Es decir, que podamos aprovechar la crisis para derrumbar el capitalismo y construir salidas alternativas a él, ¿no? Me gustaría enfatizar lo que me parece que es
el centro de la reconfiguración capitalista, que es la reconfiguración de las relaciones de trabajo, que tiene todo que ver con los repartidores y con el paro del que hablaba antes. Es decir, tenemos ya un trance de las relaciones de trabajo que es quizás el tema de fondo en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, con el tema de la automatización de la producción, de la tecnología 5G, de la Internet de las cosas, de la industria 4.0 y como llamemos el paquete, ¿no? Y tenemos, me parece, ahora un cambio que hay que verlo muy bien entre los economistas, que es un cambio entre lo que se llamaba desempleo antes y va a pasar a ser ahora subempleo. Es decir, que pasa a ser predominante cada vez más en el mundo la relación de trabajo sin reconocimiento del empleo, no solo sin derechos laborales, sino que sin reconocimiento del empleo. Entonces, lo que antes aparecía en la tasa de desempleo, ahora ya no aparece, porque esa gente se considera ocupada. Y eso, en los datos, disminuye la proporción de la crisis, pero en la realidad la incrementa. Y me parece que le da una base material para esa necesidad que planteaba Carolina de formas cada vez más autoritarias de los gobiernos burgueses, formas cada vez más militarizadas de los gobiernos burgueses y de la manutención y reproducción de la hegemonía estadounidense en su enfrentamiento con China. Y también le da la base para la imposibilidad de política desarrollista, porque es esa la nueva forma de reconfiguración capitalista, y eso tiene que ver con la relación entre la dialéctica de la acumulación capitalista y la dialéctica de la lucha de clases. Podríamos postular que el desarrollismo sería mucho más bello, que se podría hacer una conciliación de clases, pero quien no la quiere es la burguesía, es la clase dominante, ¿no? Yo les digo, desde un país que ha sufrido un golpe militar, en un golpe militar, disculpen, ya lo estoy, pero no fue militar, un golpe de Estado que se desplegó después en un gobierno militar, que no es exactamente una dictadura militar, es un gobierno militar, ¿no? Pero un golpe que se ha dado en un gobierno dicho democrático popular y de conciliación de clases. Es decir, la burguesía nos dijo con todas las palabras y toda la fuerza que no quiere conciliación. Y lo que sigue proponiendo una parte de la izquierda, la conciliación, como si pudiéramos convencer a la burguesía a que la quiera. Me parece que la transformación de las relaciones de producción deja claro que no hay espacio ahorita para una política desarrollista en el capitalismo. Y la historia de los últimos 150 años creo que nos enseña que el desarrollismo solo ha sido hegemónico en los poquitos periodos en que el capitalismo se vio amenazado. Entonces, muchas veces se suele poner como si luchando por reformas desarrollistas pudiéramos construir una situación mejor para ahí luchar por otras cosas, pero es al revés, es luchando por otras cosas que construimos condiciones siquiera para tener reformas desarrollistas. Así que me parece que ese es el punto en que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en un punto de reconfiguración capitalista que se va a acelerar con la nueva base tecnológica que la estamos utilizando toda aquí, con la centralización del capital, con el desempleo en niveles jamás vistos, con la peor crisis desde el punto de vista económico que ya ha vivido el capitalismo. Estamos realmente viviendo la peor crisis capitalista de la historia. Y no hemos llegado ni cerca del peor punto, ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista económico, y aquí en Latinoamérica aún tendremos que enfrentar a la necesaria profundización de la represión de parte de Estados Unidos sobre nuestros pueblos, ¿no? Porque Latinoamérica y el Caribe son su reserva estratégica, y mientras pase un poco el tema de la COVID, en el que China viene saliendo mucho adelante de Estados Unidos tendrá que contraponerse a China. Y su única salida posible es intentar hacerlo a través de Latinoamérica y Caribe. Así que
por delante lo que tenemos no es propuesta desarrollista, lo que tenemos es lucha, mucha lucha, porque se va profundizando la crisis y es la mayor crisis capitalista de la historia. Eso es un poco lo que me parece. Bueno, gracias, Marina. Bueno, le preguntaríamos a Carolina entonces en esta caracterización que hizo, que acaba de hacer Marina, también lo que nos comentaba Julio, bueno, y la misma Carolina en esta segunda ronda y en esta reconfiguración capitalista. Marina decía algo importante, que tenemos que aprovechar esta oportunidad, pero entonces le preguntaríamos a Carolina y bueno, y también al resto de los panelistas cuando les toque, digamos, la oportunidad de hablar, cómo aprovechamos esta oportunidad en el marco y contextualizado en este hecho de esa actitud autoritaria, en esta reconfiguración capitalista, porque los capitales van a seguir intentando hacer su trabajo, que es mantenerse y salvar el capital. Entonces, ¿cómo desde la izquierda, que estamos intentando un sistema de producción más humano, justo, cómo aprovechamos esta oportunidad para seguir avanzando y para seguir luchando, como dice Marina? Adelante, Carolina. Gracias, Pascualina. Yo creo que como en medio del drama humano que se está viviendo, porque no podríamos caracterizar de otra manera que el hambre que vive la gente, el colapso del sistema de salud y demás, se ha podido visibilizar con mucha más claridad las profundas desigualdades desigualdades sociales y desequilibrios territoriales bajo los cuales se ha ordenado el capitalismo. Aquí quisiera solo mencionar en términos muy generales, en el marco de la pandemia se ha hecho visible algo que ya era visible de tiempo atrás, pero que difícilmente hoy podría encontrarse una narrativa que ayude a ocultarla o a maquillarla, y es el desequilibrio territorial que existe en ciertas regiones del país. Por ejemplo, hoy hay 2 departamentos en Colombia que la pandemia las ha afectado dramáticamente, como es el Amazonas. Ya se habla incluso de que esto puede llegar a generar realmente la muerte o la desaparición de muchos pueblos indígenas, ¿cierto? Es un departamento donde la mayoría de la población es indígena y las condiciones del sistema de salud no hay, digamos, unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, para decirlo de esa manera, y la presencia estatal es sobre todo una presencia militar. Y en el Chocó, estos 2 departamentos vienen sufriendo la crisis, la pandemia en términos sanitarios de una manera muy fuerte. Entonces, lo que creo es que este escenario que estamos viviendo ha permitido visibilizar con mayor crudeza, si me permiten la expresión, las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales que se han configurado con el capitalismo. Y yo creo que eso la gente lo está viendo con mucha claridad, o lo está empezando a ver, mejor dicho. Hay un segundo elemento que creo que esta pandemia ha visibilizado, y es que en efecto no existía un sistema realmente de capacidad de sostenibilidad social en el mediano plazo. Aquí hay un elemento interesante. Había habido unas crónicas que se han venido haciendo en los periódicos sobre algo que se llama la pobreza en las clases medias y las clases altas. Entonces salió recientemente una columna donde señalaba que en una alcaldía en Bucaramanga, en Santander, un departamento, se fueron a ciertos barrios a pedir como apoyos de mercados para llevarle a los sectores populares, y salió la gente de estos barrios relativamente, digamos, con recursos económicos solventes, esperando recibir ayuda. Entonces empezó a visibilizar esto de que en Colombia se habla mucho de los estratos, o estratos 4 y 5, que quebraron completamente con la crisis. Entonces, que no tenían ese colchón y esa capacidad como de sostenerse en un mediano plazo, pues visibilizando que en efecto podían vivir relativamente bien, pero vivían relativamente bien en el día a día. Después de 3 meses que te quedaste sin ese ingreso, no tuviste capacidad de sobrevivir, y aquí se habla ya de la quiebra de muchos sectores que consideraban que no les afectaba tan duro esa desigualdad social. Entonces, yo creo que hay 2 asuntos que la pandemia ha permitido ver quizá con un poco más de elementos, y insisto, difícilmente
se puede construir una narrativa que ayude como a ocultar una realidad que es tan evidente hoy. Y creo que eso es muy importante en términos del trabajo político y del trabajo social, para ayudar a explicar y comprender las situaciones de la crisis, la situación de la desigualdad. En esa orden creo que hay un segundo asunto que me parece importante, y es que la crisis ha, yo no sé cómo decirlo, no reactivado, pero ha permitido también que toda esa capacidad de solidaridad, sobre todo en los sectores populares, sea la que sale a sostener las comunidades. Realmente no es el Estado, porque no tenemos un estado de bienestar, no tenemos un estado que realmente esté preocupado por el grueso de la masa de la población en Colombia. Entonces es el vecino, es la olla comunitaria, es la autogestión la que ha ayudado realmente a que el hambre no sea más dramática en muchos de los barrios populares de todos los municipios de Colombia. Y yo creo que eso es importante señalarlo. Es muy interesante ver cómo los vecinos y las campesinas que dicen, miren, no tenemos cómo vender nuestros productos, pero los vamos a donar para que la gente coma. O sea, no vamos a botar el alimento, sino lo vamos a donar para que la gente coma. Entonces, lo que permite es seguir sosteniendo esa capacidad, digamos, de la clase subalterna, como lo llaman algunos, o de las clases populares, para, a través de esos tejidos profundos de solidaridad y de gestión colectiva, sostener. Y yo creo que eso es muy importante porque la gente lo ve. La gente lo ve y son elementos que ayudan en estas luchas y en esta necesidad de pensarnos la posibilidad de construir un mundo diferente. Ahora, pese a esos dos elementos que creo que son importantes destacarlo en este escenario, o en esta tercera parte que estamos discutiendo sobre las alternativas, en todo caso creo que la tarea es dura. Es difícil, nosotros lo discutíamos acá a propósito del día sin IVA, era lamentable ver que la gente saliera masivamente a endeudarse, a comprar cosas que son innecesarias, cuando en la pandemia uno se da cuenta con mucha más claridad que hay un montón de cosas que uno no necesita para vivir y para vivir bien. Entonces todavía hay un debate de la batalla de ideas, de la disputa cultural, del sentido común, que creo que todos tenemos la responsabilidad colectiva de ayudar a elaborar para que este escenario se constituya en un escenario de posibilidad para empezar o seguir construyendo la alternativa anticapitalista. Bueno, muchas gracias, Carolina. Plantea Carolina la necesidad de visibilizar todas estas contradicciones que se están manifestando en esta crisis, como digamos en el marco de esta pandemia, sobre todo las relacionadas con la gran desigualdad que no es nueva, pero que ahora el COVID-19 pues ha puesto de manifiesto, y la necesidad de visibilizarlo, porque los capitales van a hacer todo lo posible más bien por ocultarlo, ¿no? Y por mantenerse. Y también esta solidaridad que ha surgido desde las bases a propósito de la situación de la pandemia. Entonces, el reto de mantenerlo, y además de reconociendo que es una lucha dura que tenemos, pero digamos, mientras visibilizamos, concientizamos, pues mantener, digamos, la lucha que sabemos va a ser dura. No sé qué nos dice Julio, Gambina, si incluso cómo estás viendo el mundo post pandemia. ¿Cómo crees que van a avanzar por un lado los capitales y cómo propones que aprovechemos nosotros esta crisis para superar ese sistema capitalista opresor y además que genera tanta desigualdad? Adelante, Julio. Mira, creo que la situación de pandemia consolida la ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza y contra la sociedad. Hay algunas voces que ven en la pospandemia un proceso de fin del capitalismo, otros dicen fin del neoliberalismo. Creo que es una ilusión. Creo que lo que hay que mirar es justo tu pregunta, la doble iniciativa, la iniciativa política del poder, que creo que es la que se está desarrollando con mucha fuerza, es lo que Marina, Carolina definieron hoy con respuestas autoritarias. Creo que hay que mirar dos planos. Uno es el plano, si se quiere, de la geopolítica,
y hay que ver que en la pospandemia lo que se agudiza es la disputa por la dominación del sistema mundial, pero el otro plano es el plano del régimen del capital. Y lo que hay es una fuerte ofensiva de las patronales transnacionales a escala mundial, aún con achicamiento del comercio internacional, aún con achicamiento de la producción. Lo que hay es una fuerte ofensiva por reestructurar regresivamente las relaciones entre el capital y el trabajo. Por eso es importante el paro que señalaba Marina, porque el paro de los repartidores de hoy ha sido un paro internacional. Ha sido en Brasil, pero ha sido en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, en México, entre otros lugares. Y esto que se llama el capitalismo de plataforma es una nueva forma de ir contra los derechos conquistados históricamente por la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso, en el punto anterior, yo hablaba de la ilusión del progresismo para esta época. No hay posibilidad del progresismo porque ante la ofensiva del capital no hay una respuesta articulada, integrada del movimiento obrero popular a escala mundial. El keynesianismo, el estado de bienestar, fue posible porque había bipolaridad en el sistema mundial, porque había lucha de la clase obrera mundial, lucha de los pueblos en todo el mundo, porque había una iniciativa política por la emancipación de los pueblos, que son los años 50, 60, 70, pero la respuesta de los 70 fue el autoritarismo de las dictaduras militares en el Cono Sur, que es lo que parió al neoliberalismo. Y aunque ahora hay una crisis de la mundialización surgida en los 70, la respuesta no es que el capital retrocede, no, el capital va por más. Y en ese ir por más pretende resolver la contradicción entre el trabajo y el capital en contra de las trabajadoras y los trabajadores, y por eso se abre camino, bueno, toda esta perspectiva de incrementar la jornada de trabajo, disminuir los beneficios sociales, y me parece que lo que está claro es la iniciativa política del poder mundial. Yo alguna vez definí que hay tres grandes actores de la iniciativa política del poder. Uno es el capital más concentrado que actúa en todos nuestros países. La propia estadística oficial de la Argentina dice que 2/3 de las principales 500 empresas son extranjeras, con lo cual lo que domina en la Argentina y en los países de América Latina son las corporaciones transnacionales. El segundo actor son los estados capitalistas, sobre todo los estados capitalistas de los más desarrollados, pero también los nuestros, también el estado capitalista brasileño, mexicano, argentino, por mencionar los relativamente tres más grandes de nuestra América. Y el tercer gran actor son los organismos internacionales. Fíjense que el Fondo Monetario Internacional hasta aparece ahora con cara de bondad y hasta propone condonar la deuda de los países más endeudados, como si la condonación fuera solución sin remover el sistema de relaciones capitalistas de producción que son precisamente el problema en nuestros países. Entonces, como síntesis, yo diría, acá lo que está claro es la iniciativa política del poder, sea el capital, sean los estados capitalistas desarrollados, sean los organismos internacionales. El problema es la iniciativa política del movimiento popular, de la izquierda, y esto es un planteo teórico para los intelectuales, para recrear la teoría de la revolución en estas condiciones del capitalismo, para ver las nuevas experiencias de resistencia del movimiento obrero y popular. Lo que dijo Carolina
de la solidaridad es fantástico, porque en Argentina es cada vez más creciente la organización para la reproducción de la vida cotidiana bajo formas comunitarias y autogestionarias de la población, algo que acontece en Brasil, que acontece en toda nuestra América. Y por lo tanto hay que ponerle más la atención a esos fenómenos que van siendo cada vez más de la mayoría de la población perjudicada por las condiciones de funcionamiento de la economía capitalista, y por lo tanto hay que hacer teoría de la revolución, teoría y práctica, articulación del pensamiento crítico revolucionario con esas prácticas alternativas revolucionarias que en el capitalismo construyen condiciones materiales y subjetivas para pensar en perspectivas alternativas. Creo que estamos muy atrasados en materia de pensamiento para seguirle el ritmo a una dinámica popular de los pueblos originarios, del movimiento de mujeres, del movimiento de los jóvenes, de esa dinámica que aparecía muy preocupante para el poder hacia octubre del año pasado con los levantamientos en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, en Haití, en varios territorios de nuestra América. Creo que hay un desfasaje teórico de esa experiencia práctica que se está gestando. Por eso, en el poco tiempo digo, miremos la iniciativa política del poder, que es de más ofensiva, no nos ilusionemos con nuevos desarrollismos en este tiempo y pensemos en una mayor sistematización teórica de las prácticas de resistencia de nuestro pueblo. No, gracias, Julio. Me están indicando, esto entre paréntesis, que nos quedan escasos 5 minutos, además una cantidad de comentarios, preguntas que nos hubiese gustado compartir. Pero bueno, digamos, tenemos a Marina también, que queremos que comparta con nosotros, bueno, un poco qué opina de lo que acaba de plantear Julio, de lo que acaba de plantear Carolina. Que por cierto decimos, estos grandes capitales ya le han puesto nombre, ellos están reinventando el capital y así lo bautizaron en el Foro Económico Mundial de Davos. Ellos están haciendo su tarea, ¿no? Pero ¿qué opina Marina de estos planteamientos que hace Julio y que no nos ilusionemos un poco? Coméntanos, te pido, Marina, de verdad está muy interesante el debate, pero me indican que tenemos escasos 5 minutos. También me gustaría que al final dieran un mensaje muy breve todos de despedida, así que bueno, te doy el derecho de palabra, Marina, para que más o menos comentes, si quieres de una vez cierras y das tu mensaje final para luego darle la palabra a Julio y a Carolina. Bien, si tenemos escasos 5 minutos voy a hacer un listadito esquemático. Y dale. A mí me parece, acorde a lo que dijeron los compañeros, ¿no?, que el tema es que la crisis es tan profunda que las contradicciones del capitalismo nunca han estado tan explícitas. En especial en eso que dijo Julio del rol de la mercantilización en la reproducción de la vida, en las relaciones capitalistas de producción, porque o algo es mercancía o es derecho. Y lo que vamos viviendo es que no tenemos cómo acceder a la salud, a la educación, a condiciones mínimas de vida, porque esos espacios están mercantilizados y hay que tener plata para comprar. Así se quedan combativos. Marina, creo que se le apagó el micrófono, no la escuchamos. Marina. Bueno, Ahora sí. Uy, ¿falló? ¿Habías apagado? Sí, ahora sí, perfecto, Marina. Yo creo que es porque me llamaron. Bueno, todo eso podría haber sido hecho y no fue hecho porque vivimos en un sistema capitalista. Así que la culpa de las cosas no es del virus, sino que es una enfermedad históricamente determinada y que se está enfrentando en condiciones capitalistas. Me parece que esa situación ha dejado en claro unas cosas muy importantes, las voy a listar nada más. Una, la relación histórica, incluso hoy, entre capitalismo y esclavización.
¿no? Es decir, el rol del capitalismo en la explotación y opresión de las poblaciones negras. El rol del trabajo doméstico no pagado en la reproducción capitalista. Es decir, hay nuevos valores éticos comunitarios que se aportan a la lucha anticapitalista y que hay que saber aprender de ellos, ¿no? Los valores de realmente comunidad, de cuidado. Con eso se plantea la posibilidad no solo de superar a esa idea de hombre universal del capitalismo, sino que de superar también a la concepción desarrollista que viene junto de eso, que le concibe el capitalismo como algo que trae más derechos. Pero nunca en su historia el capitalismo ha traído más derechos. Lo que trae derechos es la lucha, ¿no? Y hay que luchar. Entonces se abre la posibilidad de nuevas formas de organización de nuestros pueblos, como lo que vamos viendo con el paro internacional, con la lucha de mujeres, con la lucha de las poblaciones negras. Y ahora creo que como nunca queda claro que el valor viene del trabajo, porque vemos cómo el aislamiento y el paro de la economía le molesta a los grandes capitalistas, porque el valor viene del trabajo. Entonces concluyo con eso y no hablo más, ¿no? Con esa idea de que el valor viene del trabajo y que tenemos que luchar por conquistas y por superar el capitalismo. Les dejo 2 invitaciones para quienes quieran saber más detalles de la situación en Brasil. Vamos a hacer un programa por Uruguay en hemisferio izquierdo, creo, mañana. Y quienes quieran saber más detalles por aquí, creo que va a estar bueno. Y quienes quieran estudiar el capital, lo estoy difundiendo en toda parte que puedo. Estoy dando un curso sobre el libro 1 del Capital de Marx, que tiene subtítulos en español. Así que todas y todos invitados, si quieren, a leer El Capital en la cuarentena. Y vamos con la lucha y los mensajes de Julio y Caro. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Gracias por las invitaciones. Además, esa invitación a leer El Capital en cuarentena está magnífica. Para quienes ya lo leyeron, que lo relean. Y si no, la invitación es a leerlo. Y bueno, y a seguir la lucha, ¿no? Miren, me dicen que se nos agotó el tiempo. Vamos a ir cerrando, voy a cerrar, no sin antes agradecer por supuesto a los panelistas, a Julio, a Carolina, mandarle un saludo a la bebé de Carolina que la estamos viendo, la hemos estado viendo en todo en este quinto encuentro, así que un beso grande y un abrazo a tu bebé Carolina también, y saludar pues a Marina, a Julio y también a la CEPLA por esta iniciativa conjunta con la Red en Defensa de la Humanidad. Son muchos temas, sabemos que son muchos temas, cada uno de ellos, bueno, da para un foro completo, pero tenemos un gran reto en el marco de esta lucha. Lo decía Julio, que teórico para este reto que tenemos en contra de estos poderes del capital, para no desaprovechar esta gran oportunidad que tenemos de avanzar hacia un modelo justo, más humano, inclusivo. Así que bueno, agradecerles además a todas y a todos que nos acompañaron en este quinto encuentro. Lamentablemente muchas preguntas no pudimos hacerlas y compartirlas con quienes nos acompañan, se las vamos a hacer llegar. Y bueno, también invitarlos a que nos sigan acompañando en esta iniciativa. Nos pueden seguir por las redes sociales de la red. Tenemos un blog que es Red en Defensa de la Humanidad. También tenemos la cuenta de Twitter que es Humanidad_Red. Por allí nos pueden seguir. Y la CEPLA también tiene su blog. Además, seguir el boletín de Nuestra América. Muy interesante, con autores y planteamientos interesantes. Así que bueno, la invitación es a continuar debatiendo este tema y agradecer a todos, todas y todas quienes nos acompañaron y a los panelistas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo encuentro. Chao.